Hola chicos, chicas, estudiantes de la UNA, formación docente de la Cátedra Mañasco de Educación, Arte e Inclusión. Mi nombre es Matías Zurlich, se acordarán de mí de la anterior presentación, junto al titular, Marcelo Mañasco, Marcela Bulló y Alejandra Armentano. Mi rol como ayudante de cátedra tiene que ver con llevar adelante diferentes propuestas que tienen que ver más que nada con taller de práctica artística. Si bien mi orientación y mi lenguaje es artes visuales, yo provengo de la antigua Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, que luego fue UNA y luego pasó a conformar lo que es hoy la UNA. Y luego de la formación de posgrado como arteterapeuta, que también tiene una orientación visual y audiovisual, ¿no? La idea es que ustedes que provienen de diferentes lenguajes puedan adaptar tanto los diferentes contenidos como adaptarse también ustedes a las diferentes realidades de las aulas, ¿no? Con las que concurren nuestros estudiantes. No solo relacionado a las respectivas discapacidades, sino a otras realidades, ¿no? Podrían ser contexto hospitalario, contexto de encierro, podríamos pensar en hogares de día, en hogares de ancianos, geriátricos. Bueno, les cuento, es sábado a la mañana, estoy grabando este video para ustedes, el día es muy soleado y si escuchan ruido del campanilleo del paso a nivel y el tren es porque vivo en Floresta, literalmente enfrente a la vía. Así que bueno, igual cerré las ventanas para que no se escuche. Mi rol en el grupo de trabajo tiene que ver con la práctica de taller, ¿no? Como dije, como llevar adelante diferentes propuestas que vinculan la parte artística, docente y la mirada arteterapéutica, ¿no? Que, como saben, tiene esta cátedra, ya que el titular, Marcelo Mañasco, proviene del origen mismo, ¿no? De la raíz de donde surge arteterapia. No sé si saben que es una formación de posgrado que tiene más de 20 años, oficial y con reconocimiento y título específico, el único que tiene título aprobada por la CONEAU, que tiene, para los que son docentes, tiene calificación, tiene puntos y toda esa cuestión acá, digamos, administrativo-académica, y que surge a partir de los trabajos de Adriana Farías y Marcelo Mañasco en el hospital de día del Hospital Borda, ¿no? Que no es dentro del área de internación, sino que es en el hospital de día. A partir de varias experiencias, ellos digamos, articulan y agrupan una serie de trabajos y conforman lo que es esta formación, que tiene que ver con lo visual y lo audiovisual. Todo lo que son artes plásticas, artes visuales y todo lo que es fotografía y registro audiovisual o filmación, ¿no? Pequeños cortos, grabaciones, ensayos. Por otro lado, hay vertientes que tienen que ver con el psicodrama, con puesta en escena de roles, con musicoterapia, por otro lado, danza terapia y que tiene que ver con otras áreas de la UNA que también existen y yo lo compartí en otro momento en el foro de presentación. Musicoterapia es una carrera que existe hace muchos más años todavía, tiene una formación específica, y danza terapia y arte del movimiento, que creo que no se llama así, pero tiene que ver con eso, funciona en el departamento de la UNA que tiene que ver con ese tema y también les compartí un video que tiene que ver con eso. O sea que nosotros nos podemos agarrar de muchas aristas y muchas vertientes para confluir en este espacio de taller. Ustedes en el blog van a haber visto varias fotos. Ese blog es anterior a esta etapa de cuarentena y aislamiento. Nosotros ya lo veníamos utilizando para poder colgar los materiales
subir fotos y compartir diferentes artículos e información con los estudiantes, con ustedes. Entonces nosotros lo que hicimos fue anexarlo al campus que ustedes utilizan habitualmente. El blog tiene algunas dificultades, digamos, no es lo mejor, por eso van a ver al principio toda esa cantidad de registros fotográficos de trabajos de años anteriores. Yo los voy renovando, pero bueno, aparecen todos al principio y no tengo manera de juntarlos en otro espacio. Generalmente los links están directamente en la palabra, ¿no? Se dice textos o capítulos. El hipervínculo generalmente está hecho sobre la palabra. Si hubo alguna duda o alguna consulta que habrían hecho, tiene que ver con eso, con linkear directamente el material. No les va a aparecer el nombre del texto, sino que está por capítulo ordenado, por unidad, y van entrando las unidades y aparecen los textos. Texto que no está sería texto que no entra, no sabría decir. Puede ser que haya alguna variable entre el título y el título que está impreso en el texto, pero bueno, eso está hecho de esa manera. Por las dudas, la unidad que nos va a interesar a nosotros es con la que vamos a trabajar en este punto, tiene que ver con arteterapia. Hay un texto bastante breve, creo que son 5 carillas, de Adriana Farías, que es una de las cofundadoras y la actual titular de la formación de posgrado, que no sé si saben, funciona en el departamento de audiovisuales, ¿no? Por eso no es caprichoso que la orientación que tenga tiene que ver con el departamento de audiovisuales, que queda en la calle Salguero, casi Corrientes. No, perdón, casi Rivadavia, muy cerquita de la estación Castro Barros del subte A y Confitería Las Violetas, ahí en la esquina de Rivadavia. Ahí a la vueltita está la facultad. Es una formación que tiene una parte teórica, que son 2 años de cursada con seminarios obligatorios y optativos. Tiene obviamente una orientación, hace ancla en 2 patas, 2 grandes patas, que son la de psicología y la de arte. Pero está abierta a población en general. Puede venir una fisioterapeuta, una enfermera, quiero decir, personas que no tengan la formación específica en ninguna de las 2 áreas. En esos casos las personas van a tener que hacer las formaciones tanto en nivelación de psicología y psicoanálisis y en la de arte, digamos. Yo, que venía del palo de las artes, tuve que hacer toda la parte de psicología, que son seminarios obviamente no muy extensos y que dan un panorama muy general, ¿no? Como introducción al psicoanálisis, psicopatología, trabajo con grupos. Y después, por otro lado, perdón que estoy tomando mate, por otro lado, los que vienen del palo de la psicología, psicopedagogas, psicólogas, todos los que tienen que ver, sociólogos también. Hay un montón de personas en esa rama que hacen la parte de, la parte de arte, ¿no? Hacen lo que les falta. Y son seminarios que tienen que ver con el uso de diferentes materiales, con un poco de historia del arte, con un poco de sociología del arte. Entonces hay como una especie de compensación. Y bueno, y la gente que viene de ninguna de las 2 áreas tiene que hacer los 2 seminarios. Las 2 partes de los seminarios que tienen más carga horaria. Después, depende el año, hay diferentes seminarios libres, optativos, que uno los elige de acuerdo a la orientación o al deseo de incursionar en ese tema específico que haya propuesto. Y luego hay una etapa de prácticas, que son prácticas con niños y adolescentes y adultos. Esas prácticas, por otro lado, no pueden superponerse y tienen una duración estipulada de 12 encuentros, ¿no? Que si nos ponemos a pensar,
en la duración cronológica y en los ciclos lectivos escolares, como para dar digamos, un panorama para poder encuadrarlo, sería como un cuatrimestre y un segundo cuatrimestre. Y como no se pueden solapar, como mínimo llevar adelante esas prácticas dura un año más. Entonces, y si uno las puede, digamos, encuadrar o encajar, hablando vulgarmente, dentro del mismo año, porque a veces hay que presentar proyectos. Yo tuve la posibilidad de, como trabajo en una escuela especial, poder hacer las prácticas de niños y adolescentes en la misma escuela donde trabajaba, lo cual me facilitó un montón de trabajo. También las prácticas, que son dos diferentes, una hay que hacer, se aconseja hacerla de manera individual y la otra de a dos personas. Yo la de adultos la hice con una colega que no fue compañera mía de cohorte, de cursada, pero la conocí porque ella necesitaba también un grupo de adultos para hacer sus prácticas, que es antropóloga y es de La Plata, y lo hicimos en una sociedad de fomento de adultos mayores, perdón, una sociedad de fomento de Castelar, donde hay múltiples actividades que tienen que ver con recreación, actividades deportivas, intelectuales, culturales, y dentro de esa sociedad de fomento funcionaba una universidad para la tercera edad, que en realidad era una iniciativa privada que funcionaba dentro de la sociedad de fomento y trabajaban con diferentes talleres de acuerdo a la demanda del grupo, un grupo que eran todas mujeres, obviamente, o no, pero bueno, no había en ese momento hombres, solo algunos docentes, del cual yo formé parte de luego, mujeres de entre 60 y 85 años y más, alrededor de 20 mujeres. Hacer la práctica de A2 a mí me aportó muchísimo, y más inclusive de la mirada de una antropóloga, mujer, para trabajar con un grupo de mujeres, ¿no? Ahí la mirada de género era de cajón, tenía que estar, no podía ser de otra manera. A mí esas prácticas me llevaron un año más, la primera parte del año niños y adolescentes en mi escuela y segunda parte del año con este grupo, una experiencia maravillosa. Luego me quedé trabajando un cuatrimestre más. Obviamente estas prácticas tenemos que pensar que no son pagas, nosotros somos los que tenemos que aportar el material, el proyecto, disponer y proponer nuestro tiempo para hacerlo. A mí me propusieron trabajar con ellos un año pagándome a un horario de docente porque ellas tenían la intención de incursionar en todo lo que tenía que ver con arte contemporáneo. Pues nosotros trabajamos con muchas cuestiones de taller que tienen que ver con el movimiento, con el espacio, con las instalaciones, con la creación de objetos, entonces su curiosidad tenía que ver con eso, ¿no? Las experiencias muchas veces de ellas tenían que ver con la expectación, entre comillas, pasiva en un museo de arte, de bellas artes, entonces habíamos visto y propuesto cosas que tenían que ver con otra dinámica y querían incursionar en eso, y por eso fue interesante esa segunda etapa de trabajo más teórico, de análisis y lectura de obra, ¿no? Bueno, me voy fácil del tema. Luego de esas dos prácticas hay que presentar, antes hay que presentar un proyecto que tiene que reunir determinados requisitos que tienen que ser aprobados. Uno con ese proyecto resuelve la etapa de práctica, que son 12 encuentros, que son generalmente como mínimo 3 meses. Pensemos que tiene que... es en lo que se llama una población cautiva, ¿no? Un grupo que acude a un determinado lugar en un determinado horario, generalmente no son grupos volubles, sino que es un grupo fijo, como si fuera una escuela o un taller, que van todos los martes de 4 a 5 y media, ahí está. Siempre hay alguna eventualidad, algún feriado, algún paro de transporte, entonces generalmente como mínimo son 3 meses, o a veces 4, que se prolonga. Luego de la realización de ese proyecto en sí, hay que presentar las propuestas, las conclusiones, quiero decir, se hace el relevamiento, la supervisión
en la sede del posgrado, con las que llevan adelante la supervisión de cada una de las prácticas. Se va viendo caso por caso, día por día, se hace un registro fotográfico. Es muchísimo trabajo y aprendizaje, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la crónica vencida de lo que se entre la propuesta teórica y el caso real, qué pasó, qué no pasó, qué sucedió, en los dos grupos. Luego hay que cruzar las dos experiencias y elaborar un trabajo final integrador donde tiene que haber una especie de hipótesis que se ha trabajado por derecha o por izquierda, que sí, por acción o por omisión, algo que sucedió, que se vio, que se entreleyó entre los sucesos de práctica y las conclusiones, y elaborar un trabajo final. Bueno, en conclusión, es bastante tiempo, es casi como una carrera, ¿no? Como a mis 4 años más la defensa fue de la defensa del trabajo final integrador, casi 5 años, hasta que, bueno, una experiencia muy interesante. Yo en ese momento físicamente estaba trabajando, yo trabajaba en una escuela especial que son domiciliaria y hospitalaria, estaba trabajando en el Hospital Posadas y me acuerdo que me iba, yo ya en ese momento vivía en Capital, yo originalmente soy de Castelar, de la zona oeste, yo ya estaba viviendo en Montecastro y trabajaba en el Hospital Posadas y me iba con el 135, tenía que tomar 2 colectivos. Y en ese momento la sede de la cursada estaba en Yatay y Rivadavia. Y me acuerdo que tomaba 2 colectivos para ir a cursar, ¿no? Son cosas que uno por ahí hace una vez en la vida y agradece haberlas hecho porque demandan mucha energía, tiempo, pero está muy bueno. Entonces, la propuesta que tiene que ver con esto, que no lo vamos a poder viabilizar de una manera presencial, por lo menos en esta parte del año que les tocó cursar a ustedes o que nos tocó a nosotros también estar en esta situación, tiene que ver, en el blog van a ver que hay un título que es Arteterapia, hay un texto que es el de Adriana Farías, que lo tienen que leer, es muy breve, muy claro, muy conciso, y hay 2 videos, está el de Judy Scott, que es el de YouTube, el primero que se ve, que es, que el título es que tienes debajo del sombrero, y el otro está linkeado con 2 deditos que hacen así, y dice Arteterapia, que los va a llevar a otra página que no está en YouTube, que es la historia de, obviamente ficcional, no es un documental, sino que es una película brasileña sobre Nice da Silveira, que tiene que ver con el Museo del Inconsciente de Brasil y toda esa corriente de arte terapéutica que sucedió casi a partir del desarrollo del trabajo de Nice. Se ve en la película muy bien, que tiene que ver con el trabajo con salud mental, ¿no? Y psiquiatría básica específicamente. Van a tener que ver esos 2 audiovisuales, que es una película y un documental, que tienes debajo del sombrero funciona así más como un documental. La idea es que lo vean completo, son 2 situaciones en 2 tiempos y espacios muy diferentes, y que a partir de la lectura del texto de Adriana Farías de Arteterapia, el visionado de las 2 películas o audiovisuales, habilitaré un foro con un par de preguntas en el cual, bueno, van a poder participar. Generalmente las propuestas que tienen que ver con taller, siempre el encuadre, ahora voy a hablar algo importante, que tiene que ver con lo que nosotros trabajamos en el taller presencialmente con ustedes cuando así se puede, tiene que ver con un encuadre específico. El encuadre específico de arteterapia no es un taller de expresión ni un taller de arte per se, digamos, como cualquiera podría estar acostumbrado, ni un workshop de creatividad, sino que tiene que ver con un objetivo concreto, que generalmente es un objetivo que excede ese encuentro puntual y ese día, sino que son una serie de objetivos
se estipulan 12, pero pueden ser más, que tienen que ver con un objetivo mayor, ¿no? ¿Qué dificultad hay con ese grupo? Y digo grupo porque la mirada tiene que ver con el trabajo en grupo, en grupos, no solo en grupos, sino grupos en general. Por eso esta carrera tiene una pata muy fuerte en psicología, en psicoanálisis de Freud, pero también en Pichon Rivière y en el trabajo con grupos, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con los grupos. El rol del arteterapeuta no es hacer una lectura de la obra del otro, de los otros, sino que tiene que ver con una especie de coordinador, de conciliador, de dialogador, de vinculador de lo que sucede en el grupo, ¿no? Uno es una especie de espectador, uno no va a ponerse a pintar o a dibujar o a bailar o a cantar con los grupos, ¿no? Que no solamente tienen que ser grupos de estudiantes. Yo, como dije, pueden ser grupos de adultos mayores, grupos en un grupo de contexto de encierro, en una actividad lúdica, una actividad de reencuentro, de vinculación. Entonces, ese encuadre tiene que ver con un tiempo y un espacio específico, como les decía, un horario, un día, en un lugar determinado, un grupo, que puede faltar alguno, puede ingresar uno nuevo, pero es un grupo de base que más o menos se mantiene siempre igual, ¿no? Hay un primer inicio, una estimulación, un caldeamiento, un estímulo, que puede ser un pequeño video, un relato, un cuento, una poesía, una imagen. Luego está la consigna, específicamente qué es lo que tiene que hacer el grupo, qué tiene que resolver, cómo tienen que trabajar. Va a haber algunas consignas, algunos trabajos que van a ser meramente individuales. Después se pueden estipular trabajos de A2, de A3, de pequeños grupos, luego el grupo entero. Eso va a depender de las características del grupo y el objetivo que uno tenga. El objetivo por ahí no es eminentemente propio, sino que viene emanado de otro lugar, ¿no? Por ahí se podría establecer un trabajo arteterapéutico puntual para un grupo de docentes en una jornada de inicio de ciclo lectivo, ¿no? Que tiene que ver con ese revincularse, con la energía, con la predisposición y esos temas. Tampoco tiene que ver con realizar actividades chamánicas ni no sé, de terapias alternativas, ¿no? A veces de manera equívoca se vincula con terapias alternativas y no tiene nada que ver con eso. Digamos, es una formación con su epistemología propia, su reservo teórico académico y experiencia fundada, ¿no? No es cualquier cosa. Luego de esta estimulación de la consigna hay una parte de producción en sí misma que tiene que ver con el hecho de crear, de producir, sea esto una obra bidimensional, una propuesta en el espacio, trabajar con el cuerpo, trabajar con los sonidos, trabajar de A2, trabajar de A3, trabajar el grupo entero. Ustedes van a ver las fotos en el blog, que hay trabajos en gran formato, en el suelo. Obviamente depende de la población. Con ustedes se puede hacer, con un grupo de adultos mayores o de adultos mayores se puede hacer, elevando el plano a la mesa. También tiene que ver con qué elementos uno dispone, arquitectónicos y de infraestructura y muebles en el lugar. Van a ver otras fotos que tienen que ver más con un collage, que se trabajó con la idea de un relato que no fuera solamente textual, de texto, de palabra, sino que tuviera que ver con lo sensitivo, ¿no? Con el tacto, con la textura visual, con la textura táctil, con los sonidos, con la imagen misma que fuera la que relatara la historia o el cuento. Y después hay una etapa de
luego de la producción de cierre, donde se termina, generalmente las actividades se terminan en el mismo momento, en el mismo día. Algunas actividades necesitan más encuentros, entonces lo que se hace es pausarlo, no cerrarlo y retomarlo en el siguiente encuentro. Y luego lo que sucede en ese cierre es que la palabra sobre lo que sucedió o lo que está sucediendo la toman los mismos integrantes. Uno lo que puede hacer es preguntar, lanzar alguna pregunta, hacer alguna apreciación muy pequeña, si está trabada la palabra de alguna manera. Pensemos que de alguna manera el objetivo que subyace a todo esto es lo que tiene que ver con revincular y reubicar la palabra. ¿Pero qué es la palabra? La palabra también es la mirada, es el gesto. La palabra también es la negativa a participar, a estar reticente, a querer tomar otro rol que no le corresponde. La palabra está en muchos lugares, no solo en lo que está puesto en el papel o en lo que está puesto en el cuerpo, sino también lo que no. Entonces, de alguna manera, la obra es la que va a hablar de ellos mismos, ¿no? Lo que producen de este producto. Imagínense que puede ser un video filmado de un suceso, de una acción que tenían que representar, entonces en ese momento todos van a ver ese producto. Si es una obra audiovisual, todos van a pararse y van a ponerse a mirar desde fuera, de alguna manera, sin estar pintando, sin estar dibujando, sin estar pegando, sin estar haciendo el movimiento con el cuerpo, van a mirarse y mirar. Y ahí va a surgir qué pasó, qué no pasó, qué me enojó, qué me gustó, qué hubiera querido, qué no pude. Bueno, y millones de cuestiones más que tienen que ver con la práctica misma. Si bien nosotros en esta experiencia de taller el objetivo no es eminentemente terapéutico, en un sentido rehabilitador, como decía, de la palabra y el discurso y el vínculo y el deseo, sino que tiene que ver con ponerlos ustedes en otro lugar, con otras características. Lo que va a suceder es que van a darse cuenta de que si en algún punto es muy diferente a una clase tradicional, pero por otro lado también puede servir como herramienta para, si bien uno puede trabajar en una escuela, en una institución, en un taller, puede tomar algo de esto, si bien no hacer arteterapia, porque yo en la escuela tampoco hago arteterapia, porque primero que el encuadre no está brindado por la normativa, porque no está creado el cargo. Tampoco tengo colegas que me puedan aportar algo respecto a determinadas cuestiones que surjan de esas problemáticas que se llegan a despertar, ¿no? Con niños, adolescentes. La escuela por ahí no está preparada para eso también. Uno puede hacer una lectura y después hay que ver qué se hace. Puede detectar algunos casos, algunas cuestiones, pero por ahí la escuela en algunos puntos no deja de ser una escuela. Pero uno lo puede tomar como herramienta. A mí me sirvió muchísimo, más en el contexto hospitalario, luego en la escuela, en la sede con discapacidad motora y neuromotora, luego en el CFI, que es el Centro de Formación Integral, que es donde van los chicos cuando ya egresan de la escuela especial. Adolescentes y hasta 21, 22, 25 años, depende de los casos, ¿no? Donde tienen talleres de formación, más laboral. Bueno, ahora está en discusión ese modelo también, ¿no? ¿Hasta qué punto? Yo hoy doy un taller como libre, diríamos. Voy prestado de mi escuela al centro y es un taller libre para trabajar lo que tiene que ver con lo expresivo. Así que bueno, nada, espero que no se haya hecho muy largo. Me enrollo a hablar y bueno, es un poco como una clase, como la introducción que hubiera hecho si hubiéramos estado en clase en la universidad, que a veces resulta más fácil porque uno también se encuadra, ¿no? Va a un lugar específico, una hora específica, desarrolla una actividad concreta y ahí termina. En esta ubicuidad y la virtualidad uno pierde un poco esos parámetros, ¿no? Entonces también uno a ver cuándo grabo, cuándo puedo grabar,
busco el video, lo engancho, leo el blog. Uno no trabaja solo en una institución y las demandas se van multiplicando y uno trata de seguir su vida normal en esta pseudo normalidad, que no es así. Así que bueno, les mando un saludo muy grande, espero no haberlos aburrido. Cualquier cosa se comunican conmigo, con las profes. Fíjense que esto va a estar subido el link a una solapa que diga taller o prácticas de taller, tanto en las aulas de Marcela como de Alejandra, tanto en las cátedras del nuevo programa, diríamos que es Educación, Arte e Inclusión, como Arte y Personas Especiales, que es el programa viejo. Conviven los dos y para nosotros es exactamente lo mismo, pero por una cuestión más que nada administrativa lo han dividido así. Así que bueno, chicos, chicas, nos estamos viendo, cualquier cosa me preguntan. Espero que disfruten las propuestas audiovisuales, que para mí son súper interesantes y hay muchas puntas y no tienen que ver con recetas, sino que son miradas. Y ustedes seguramente deben tener mucha también experiencia y algún caso específico con el que hayan trabajado y también quieran aprovechar para poder hablar sobre eso. Así que bueno, nada, les mando un abrazo grande, cuídense, nos seguimos manteniendo en contacto y hasta luego.